El texto bíblico nos plantea una serie de requisitos para las personas que quieren llegar a ser pastores u obispos. La palabra en sí, la que usa el texto bíblico es obispo de la iglesia y está hablando del liderazgo de la iglesia. La palabra obispo es una palabra que viene del griego episcopos y que significa literalmente supervisor, el que mira por encima de. Eso es lo que básicamente está diciendo el texto. Ahora, algunos asocian esta idea con la idea de que no es lo mismo el pastor que el obispo, son cosas diferentes. Sin embargo, aclaremos desde el principio esta cuestión. Nosotros cuando vamos al texto bíblico vamos a encontrar diferentes términos para referirse al liderazgo de la iglesia. Por un lado, nosotros tenemos que en ciertos lados se habla de los ancianos. En otros lados vemos que se habla de los obispos. En otros lados se habla de los pastores. Y en algún lado también de los presbíteros. ¿Cuáles son las diferencias de estos y por qué razón se da toda esta variedad? La razón, partamos primeramente por ahí, para esta variedad es que en ese momento, cuando la iglesia está desarrollándose, es un movimiento incipiente y todavía no está claro cuál va a ser la línea que va a seguir. En este sentido, pues, la iglesia primitiva va a asumir los elementos que tiene a su alcance. Y por el lado de la sinagoga, que es el modelo que tenía a mano el movimiento judío, el cristianismo judío para ser más exactos, tenía esta visión o este enfoque de lo que eran los ancianos. En una sinagoga había un grupo de personas que se encargaban y eran responsables por el cuidado de la sinagoga. Y pues en esa misma línea va a seguir la iglesia tratando de desarrollar lo que es la iglesia como tal. Entonces tenemos los ancianos que se encargan del cuidado de la iglesia. La palabra anciano en griego es presbítero y de ahí viene justamente que a veces se suele hablar de los presbíteros. Simplemente es el mismo término griego que se lo ha trasladado hacia el español. Entonces, anciano y presbítero son lo mismo en sí y es este modelo de varias personas que lideran una iglesia de manera consensuada y de manera armoniosa, se espera, ¿no? Por el otro lado, las iglesias que surgen en el ámbito griego, en el ámbito gentil, donde no tienen mucho impacto lo que son las sinagogas, el desarrollo va a ser más bien por el lado de los templos griegos y romanos, donde se tiene una persona que se encarga de todo lo que es el desarrollo del templo. Entonces a esta persona se le denomina el obispo o el episcopos y esta persona es la que es la responsable de las actividades de la iglesia. Entonces el obispo va a ser la persona fundamental en las iglesias del Asia Menor y más adelante pues en todo lo que es Macedonia y más adelante en todo lo que es la bota itálica. Ahora bien, esto nos debe llamar la atención en el sentido de que el texto bíblico no nos muestra un estilo de gobierno exclusivo y único que debe ser el que debe ser establecido en todas las iglesias. Vemos que la misma iglesia primitiva probó con diferentes modelos y que en el texto bíblico estamos percibiendo esos diferentes modelos que utilizó para tratar de desarrollarse de mejor manera. Con el tiempo y en función de los problemas que enfrentaba la iglesia, el modelo que más se va a fortalecer es el del episcopado o del obispo. Este modelo va a tener mayor fuerza básicamente porque se busca que la persona que esté como obispo sea una persona que esté vinculada a lo que es la tradición de la iglesia. Es decir, en ese momento no tenemos librerías donde puedan ir y comprar los libros de los apóstoles o que vayan y compren las memorias de los discípulos de Jesús. No se puede hacer eso. Y generalmente son pocos los que pueden adquirir los recursos necesarios como para poder comprarse eh, pergaminos, tinta, todo lo que se necesita para poder escribir copiar, digámoslo así, lo que eran los escritos que habían dejado los apóstoles. Entonces, frente a esta situación básicamente monetaria, digámoslo así, lo que termina sucediendo es que la iglesia va a centrarse o va a enfocarse en determinadas personas que llevan en su mente lo que es la tradición, lo que es el pensamiento que viene desde los apóstoles. Entonces, a partir de eso se comienza a centralizar alrededor del obispo todo lo que es la iglesia.
Este proceso va a demorarse más o menos un siglo y recién para el año 140 se estima, comenzamos a ver esta idea de un obispo que sea por encima de los demás obispos y que sería el obispo de Roma. No es como a veces se plantea basándose en Irineo que que Pedro estuvo como el primer obispo en Roma y que luego se da una sucesión hasta llegar a nuestros tiempos. Eso históricamente los historiadores católicos lo saben y lo aceptan. No hay tal conexión, sino que recién en el 140 se comienza a dar este intento por centralizar todo en Roma. Antes de eso, todo se centra en el obispo. Estoy hablando más o menos desde el 70 hasta el 140, todo se centra en el obispo y el obispo es la clave de todo lo que es la iglesia local. Por esa razón, Ignacio de Antioquía va a llegar a decir que donde está el obispo está la iglesia. Es justamente este afán de tratar de evitar que la iglesia termine dispersándose por falsas doctrinas. Entonces, este énfasis del obispo es el que vemos desde el 70 en adelante. Pero antes de eso vemos esa diversidad. Por el un lado están las iglesias que desarrollan lo que es este episcopado. Por otro lado vemos las iglesias que desarrollan un liderazgo enfocado en lo que son los presbíteros. Y pues en ese sentido no hay un modelo obligatorio que sea el modelo por excelencia de la iglesia. Entonces, ahora sí, volviendo al texto que estoy planteando, el de 1 Timoteo 3, el texto me plantea que la persona que se va a hacer cargo de las responsabilidades del obispado, se busca que tengan cierto tipo de, cierto tipo de cualidades y de virtudes que no pueden descartar o descuidar. Entre esas vamos viendo algunas de las que se mencionan en el texto, en 1 Timoteo 3, verso 3 en adelante. La primera es que debe ser irreprensible. Esta palabra viene del griego anepileptos y significa que no tenga nada de lo que se le pueda reprochar. Y no es que sea una persona perfecta que nunca se haya equivocado. La idea más bien tiene un sentido legal. La idea era más bien una persona que no tiene ningún juicio en su contra. Hoy en día hablaríamos de que su historial policial, su récord policial está limpio, no tiene antecedentes penales, es una persona que ha hecho las cosas correctamente o que si en algún momento se le ha acusado de algo, él ha podido mostrar que es inocente. Esa es la idea de la persona irreprensible. Y era necesario que se tenga claro estas cosas porque si no, se podía prestar a grandes problemas la iglesia si permitía que una persona que estaba siendo buscada por la justicia llegase a ser líder de la iglesia. Algo que hoy en día lastimosamente algunas iglesias han descuidado porque a veces se ve a una persona atenta, cordial, muy empática con la gente, que predica bien y no se percibe la necesidad de ir y indagar si es que tal vez esta persona no está siendo perseguida por la justicia. Y en Colombia ya se dio un caso donde una iglesia tuvo que despedir a un pastor porque resulta que estaba siendo perseguido por la legislación de otro país y que recién en ese momento se enteraron de esta situación. Entonces, para evitar esto es importante que la iglesia considere este tema, que pueda la iglesia también hacer un examen legal para poder saber que las personas que va a poner en el liderazgo son personas intachables. De hecho, en algunas iglesias se tiene la costumbre de que las personas que van a liderar o que van a servir, más bien dicho, en el ministerio infantil, se les pide que presenten el récord policial antes de ponerles como maestros en la escuela dominical, por lo crítico que es el cuidado de los niños, lo cual es muy interesante y muy valioso y que lo que me plantea este texto es que debería ser también aplicado a los pastores. Si yo voy a poner a una persona para que sea pastor, cerciorarme de que no haya sido un estafador o que haya sido denunciado por tráfico de influencias o porque haya sido enjuiciado por no pasar la pensión alimenticia a sus hijos o cosas por el estilo. Ese tipo de cosas debería la iglesia tomar en cuenta. El segundo que nos muestra el texto bíblico es que debe ser marido de una sola mujer, lo que no significa es que sea una persona célibe o que no lo sea. No está hablando de eso. Ese no es el problema aquí presente.
hay quienes plantean que ese texto está hablando de que debe ser casado y por lo cual la Iglesia Católica está fallando contra este mandamiento. Pero primero, que no es un mandamiento, es una lista de requisitos que se recomienda ver en la persona. Y segundo, que no está hablando de que la persona debería ser casada. Lo que el texto está planteándome es que en función de las circunstancias de ese tiempo, la persona que va a ser líder de la iglesia debe ser una persona que está llevando adecuadamente su matrimonio, que es una persona que en todo lo que está haciendo está llevando su matrimonio de manera íntegra. El texto parece hacer referencia a una situación que era muy común entre los griegos en ese momento, y era el hecho de que por lo general los griegos, especialmente los de clase media alta, tenían su esposa pero también tenían una concubina, y eso era normal entre los griegos. Pero la iglesia, cuando se instaura en las ciudades griegas, no está de acuerdo con esa política, no está de acuerdo con esa dinámica, así que a los que ya tienen esa situación, ya tienen su esposa y su concubina, se les permite esta situación siempre que se les advierte que deben enfocarse en su esposa y más bien solamente ser responsables económicos de la concubina. Eso es lo que se les planteó en su momento dado frente a esta problemática. Pero a los que van al pastorado o al liderazgo de la iglesia, se les pide enfáticamente que tengan solamente la esposa, no concubinas. De esa manera se evita que vaya a haber problemas en la iglesia a futuro por esta costumbre que se tenía entre los griegos. Entonces, eso, traído a nuestros tiempos, nosotros no podemos estar planteando que se aplique al pie de la letra esta norma. Lo que esta norma me está planteando es un principio. Y el principio es que la persona que va a ser líder de la iglesia debe saber llevar en integridad su matrimonio. Y si es que es soltero, debe llevar en integridad su soltería. Su celibato debe ser llevado apropiadamente. El otro de los requisitos que se me plantea acá es que debe ser sobrio. La palabra es nefalios y tiene que ver con una idea de que sabe controlarse, sabe dominarse. No, el enfoque está en el tema del alcohol, pero se puede aplicar a otros ámbitos de la esfera de la persona. Y entonces lo que me está planteando es que la persona debe saberse dominar, debe saberse controlar, debe saber frenar sus deseos de muchas cosas que tal vez pueden ser buenas, pero que en exceso, primeramente, que le hacen daño a su salud y en segundo lugar, que son mal testimonio para las personas. Entonces, la persona que va a ser un líder de la iglesia debe saber dominarse, debe saber controlar sus impulsos y sus deseos. El siguiente que se menciona es el prudente, que tiene que ver con la palabra griega sofrón, que viene de sofrune y que es una palabra que hablaba de la sabiduría. Los griegos tenían varias palabras para hablar de la sabiduría. Sofía era la palabra que hablaba sobre la sabiduría en general, pero la palabra sofrune era una palabra que hacía referencia a la sabiduría para la toma de decisiones. Una persona que va a ser líder de la iglesia debe tener la capacidad de tomar decisiones adecuadamente, de saber medir todas las consecuencias de una decisión y de saber evaluar todos los caminos posibles que pueda tener. Debe ser una persona que sepa buscar el consejo de los que saben y que al final tome la decisión de la mejor manera. Una persona que es impulsivo, que toma las decisiones sin considerar las consecuencias, no es apta para lo que tiene que ver con la labor del ministerio de liderazgo de la iglesia. El otro que se nos menciona es que debe ser decoroso. La palabra en griego es kosmios, y esta palabra tiene que ver con la palabra cosmos, que nosotros la entendemos, que se refiere al universo. Pero la palabra cosmos significaba orden. Y lo que se estaba planteando cuando a una persona le decía que eres como el cosmos, estaba planteando que esa persona es una persona que lleva en orden todas sus cosas, que lleva en orden su vida emocional, su vida intelectual y su vida emocional, que es una persona que sabe poner cada cosa en su lugar y que de esa manera no va a terminar haciendo un caos de las cosas que tiene frente a sí. Es pues una gran responsabilidad la que tiene el líder de la iglesia y por ese lado pues no es bueno que en un momento dado
por un desate de ira termine haciendo las cosas mal, o que en un momento dado no sepa ponerle las cosas en su lugar. Por ejemplo, que no sepa limitarse en lo que es el ministerio, que es uno de los problemas que suelen tener los líderes de la iglesia, y que termine colapsando, que termine con una crisis nerviosa o que termine con un burnout, es decir, que termine quemándose en el ministerio, debido a que no supo poner límites al ministerio, no supo poner límites a las personas que venían a pedirle consejo y pues trabajaba más de las 8 horas, trabajaba 12, 24 horas y pues eso terminó haciéndolo colapsar. Una persona que va a dedicarse al ministerio debe ser una persona ordenada, una persona que sabe poner las cosas en su lugar y sabe poner límites a las cosas que está haciendo. La siguiente que se menciona es que debe ser hospedador. La palabra en griego es filoxenos y nos habla literalmente de amar a los extranjeros. El texto bíblico me está planteando de plano que no puede una persona racista ser un líder de una iglesia. La persona que va a ser pastor o obispo o también que va a ser líder de la iglesia debe ser una persona que sepa amar a las personas extranjeras y pues de ahí viene la idea de ser hospedador, sepa recibir a los que tal vez no tienen donde quedarse y pues que tengan que ir a su casa para poder hospedarse allí. No está hablándome de las personas que tal vez van a dejarle una onerosa gratificación por el hecho de quedarse a dormir en su casa. Está hablando de personas que tal vez tienen un mensaje para la iglesia, pero no tienen para poderse sostener y pues al no tener dónde acudir, pues acuden a la casa del pastor. Esa pues es una persona que es hospedadora porque recibe a pesar de que no va a recibir nada a cambio. El siguiente que se nos menciona en el texto es que debe ser apto para enseñar. Y lo interesante es que la palabra, las tres palabras apto para enseñar, en griego es una sola, es didácticos. Y me está hablando de la capacidad de una persona para enseñar. Pero ahí viene la diferencia. Nosotros, por nuestra tradición occidental, cuando hablamos de tener una aptitud para la enseñanza, nosotros básicamente pensamos en que sepa enseñar a memorizar, a captar los conceptos, a captar las teorías, etcétera. Pero cuando los griegos hablaban de un didácticos, estaba hablando de una persona que era capaz de transmitir las virtudes y los valores que tenía esa persona a las nuevas generaciones. Entonces, desde esa manera de pensar, una persona que va a ser líder de la iglesia no es que va a ser un buen teórico, no es que va a ser simplemente un buen orador. La persona que va a ser un líder de la iglesia tiene que ser primero una persona que tiene ciertos valores y virtudes claves en su vida y que es capaz de transmitirlo a las demás personas. Eso no puedo yo descuidarlo. Es una persona que aprende virtudes y enseña virtudes, transmite virtudes a través del ejemplo. El siguiente que se menciona es no dado al vino. Y aquí está diciendo paraoinos, esa es la palabra en griego, y que me está diciendo que no debe ser dado al vino, es decir, no debe ser una persona que se desordena en el ámbito del alcohol. En ese tiempo era muy común el vino, era una bebida natural que se bebía de manera muy común y básicamente por el hecho de que en ese tiempo no siempre se podía conseguir agua potable, un agua que pueda beber y que no me vaya a hacer daño en todos los lugares. Entonces lo más saludable era el vino. Se podía tomar jugo de uva en el verano cuando estaban ya cuando los viñedos habían dado sus frutos, pero el problema es que en invierno, cuando ya se había pasado el tiempo, el jugo de uva se añejaba, pero de todas maneras se podía tomar y era lo único que se podía tomar en esos momentos frente al invierno y frente a la dificultad de conseguir agua en esas circunstancias. Entonces era normal para las personas de ese tiempo consumir vino, pero el problema era cuando la persona no sabía medirse. Y el texto me está planteando que una persona que va a ser líder de la iglesia debe saber controlarse. Y en el ámbito del vino, con mucha más razón. En todo el ámbito de los alcohol, tiene que la persona saber medirse. El siguiente que nosotros encontramos es el de no codicioso de ganancias deshonestas. Y que yo lo voy a conectar con otro que se menciona ahí, que es no avaro. El de no codicioso de ganancias deshonestas, la palabra es ais croqueardes,
que es una palabra que hacía referencia a las ganancias que una persona puede tener haciendo cosas que son indecorosas. En la palabra, de hecho, se usa para referirse a la ropa y dice que las mujeres no deberían vestirse con ropas indecorosas. Y justamente en esa misma línea va este tema de las ganancias deshonestas, que la persona es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero. Una persona que va al liderazgo de la iglesia no debería tener esta manera de ser o de actuar. En ese sentido, pues, el texto mismo nos da en Tito capítulo 1, verso 7, si mal no recuerdo, una muestra de cómo eran estas personas. El texto dice que hay personas que buscan ganar dinero a través de predicar cosas que no son propias del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que me plantea? Que estas personas, si se les da la autoridad, si se les da el púlpito, son capaces de torcer el texto bíblico con tal de conseguir más dinero. Son capaces de hacer que la Biblia diga lo que no quiere decir con tal de que él pueda ganarse un dinero extra de la palabra de Dios. Entonces no puede darse que la iglesia tenga ese tipo de personas. Algo que también es interesante es que esta palabra, aiskrokerdes, solamente aparece 4 veces en el texto bíblico y las 4 se refieren a los líderes de la iglesia. Es pues de notar que la palabra del Señor es muy precavida sobre este problema que se iba a dar a futuro y que hoy en nuestro tiempo tenemos este gran problema por muchos falsos maestros que tuercen el texto bíblico para tratar de conseguir dinero a toda costa de la gente que asiste a las iglesias. Y la gente codiciosa cae en los falsos mensajes de estos falsos maestros. La otra que les decía es la afilarguros, que es una palabra compuesta. A significa no, filos significa amor y arguros es una palabra que hacía referencia a la plata, al dinero. Entonces, lo que me está diciendo es que no sea una persona que ama el dinero, porque si esta persona es una persona que vive amando el dinero, pues no pasará mucho tiempo sin que termine por buscar la manera de obtener ese dinero, ese recurso que está buscando. Otro de los que se nos menciona en el texto bíblico es epieikes, que es una palabra que significa amable. Epieikes es una palabra que hacía referencia a una persona que va por encima de la ley, no en un mal sentido, no en el sentido de que se pasa el semáforo en rojo simplemente porque quieras llegar rápido, sino en el sentido de que examina la ley y examina el sentido y el propósito de esta, y si encuentra que la ley se queda corta para lo que se quiere hacer, para la justicia que se quiere establecer, pues entonces trata de superarla. La persona que tiene epieikes es una persona que, por dar un ejemplo, si hay un derecho que tiene, pero se da cuenta de que ese derecho en un momento determinado va a irse en contra de otra persona, va a renunciar a ese derecho con tal de que la otra persona no termine perjudicada. En ese sentido, pues el apóstol Pablo es un buen ejemplo, pues el apóstol Pablo dice que tiene derechos, él tiene derecho a ser alimentado por la iglesia, dice tengo derecho a tener una esposa como la tienen los demás hermanos, los demás apóstoles, entonces tiene sus derechos y sin embargo ha renunciado a estos derechos por amor de la iglesia de Cristo. Ahí tenemos una persona de pie que aun cuando tiene ciertos derechos, no los asume, los rechaza con tal de que al rechazarlos, no los asume, sino que más bien los rechaza para que de esta manera otras personas no vean un obstáculo para venir a los pies de Cristo. Ese es el modelo de Lepieikes, una persona que va por encima de la ley, pero siempre aferrándose a la justicia. La siguiente idea que nosotros tenemos acá que quisiéramos ver es la de que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esta idea ha sido a veces usada para tratar de imponer en las familias de los pastores una cierta dinámica que termina siendo perjudicial para la familia. Muchas veces las esposas de los pastores terminan odiando la iglesia porque se les impone una cierta perfección que deben tener como esposas del pastor. Los hijos de los pastores a veces terminan odiando la fe justamente porque se les impone que tienen que actuar de cierta manera por ser hijos de los pastores. Y se suele decir que la base para esto es este texto que acabamos de leer, pero no es la idea que se está planteando acá. Lo primero que se menciona es que gobierne bien su casa, y la palabra gobernar viene de proistemi, que es una palabra que hacía referencia a saber
dar lo necesario, proveer de todas las cosas y recursos que necesita el hogar para su diario vivir. Entonces, un pastor que no sabe proveer para los de su casa no es una persona adecuada para la iglesia. Debe ser una persona responsable en el ámbito económico, en el ámbito emocional y en el ámbito intelectual con su casa. Si es responsable en esas áreas, pues entonces podrá también ser responsable para con la iglesia. Lo segundo que se menciona es que los hijos deben estar en sujeción, y la palabra que se usa es upotaje, que es una palabra que habla sobre la sujeción. En ese tiempo era muy común la idea de que los hijos debían someterse a sus padres de manera, si un hijo se iba por encima de su padre, podía incluso ser condenado a muerte por esa insolencia, porque en ese tiempo era muy, muy estricto esto. E incluso en el Antiguo Testamento se da esta idea, porque en el Antiguo Testamento dice: si un hijo deshonra a sus padres, pues entonces apedréenlo. Entonces, estas ideas eran muy comunes en la antigüedad. Hoy en día no tenemos esta manera de pensar. Sin embargo, lo que sí puedo yo tratar hoy en día de plantear es el principio que está detrás de esto. Y el principio es que los hijos puedan recibir esa disciplina y esa amonestación que vienen del Señor, tal como nos dice el texto de Efesios y de Colosenses. Entonces, un hijo que sepa respetar a sus padres, que sepa comprender cuál es el mensaje y el propósito de Dios para su vida, eso es fundamental en el hijo. Pero lo último me parece a mí que es lo más importante. La última palabra, la que dice con toda honestidad, es la palabra semnotes, que es una palabra que en ese tiempo se usaba para hacer referencia a aquellas personas que causaban reverencia en las demás personas. Esta palabra se usaba para hablar de los dioses, se usaba para hablar de los reyes, se usaba para hablar de los que han muerto. Si tú querías decir unas palabras positivas, las más positivas posibles sobre una persona que ha muerto en su funeral, querías decir esto, lo mejor que podías decir en su funeral es que esta persona en su vida había sido semnotes, que sería una manera de traducir algo así como digno o honesto o respetable. Esa es la idea que se está planteando acá. Ahora, ¿qué es lo que me plantea esto con respecto a al cuidado y a la crianza de los hijos? Que la persona que va a ser un líder de la iglesia debe saber guiar a sus hijos en un justo equilibrio. Hay dos extremos acá. En el un extremo estaban los que querían ser amigos de sus hijos y que por ese lado perdían absolutamente todo respeto de ellos, porque simplemente eran amigos. Y por el otro lado estaban los que se volvían excesivamente severos, que perdían todo cariño y todo aprecio de parte de sus hijos. El semnotes tenía que ver con una persona que podía ser muy equilibrada y que sabía dar amor a sus hijos, pero también sabía mostrarse severo cuando era necesario. Y eso es el perfecto equilibrio que se busca en un pastor para con su iglesia. Que no sea simplemente un amigo de los hermanos de la iglesia, pero que tampoco sea una especie de dictador o de un déspota dentro de la iglesia, sino que sepa ser un equilibrio entre lo que es la severidad y el amor para los hermanos de la iglesia. Los dos últimos que queremos hablar pues son neófito. No debe ser neófito, es decir, no debe ser una persona que recién ha sido plantada. Y hoy en día, lastimosamente, este es uno de los mayores problemas que tenemos en las iglesias, especialmente con lo que tiene que ver con las personas que vienen de la farándula. Muchas personas que vienen de haber sido reggaetoneros o de haber sido basquetbolistas o futbolistas o algún otro ámbito, actores, etcétera, son personas que inmediatamente se convierten, son puestas en el púlpito. Se les da el púlpito para que prediquen, como si el hecho de haber sido antes estrellas de la farándula inmediatamente les da la capacidad de ser pastores de la iglesia. Este es un gran fallo, porque termina echando a perder esa persona que ha empezado en los caminos del Señor, y también termina echando a perder a la iglesia, porque así como esta persona va a caer, la iglesia va a caer con él. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Si una persona de la farándula, una persona de muy reconocida por la gente, llega a convertirse en el evangelio, debe seguir el mismo proceso que todos los demás hemos seguido para poder llegar a ser un pastor.
Eso es importante por su bien, por su crecimiento espiritual y también por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y el último que se menciona es que debe ser de buen testimonio. Era importante esto porque en ese momento la iglesia, si tenía un pastor que era acusado de una u otra cosa delante de la sociedad, de ser muy agrio, de ser una persona inculta, de ser una persona grosera, de ser una persona déspota, entre otras cosas más, eso perjudicaba al testimonio de la iglesia. El pastor debe saber llevar un buen testimonio delante de las personas que están a su alrededor, porque solo de esa manera podrá llevar el evangelio con una adecuada presencia y la iglesia también podrá ser bien vista por las personas que están a su alrededor. Estos son los que se mencionan en Primera de Timoteo 3, virtudes que se plantean para un líder de la iglesia y que creo que a ratos nos estamos olvidando de analizar y de reflexionar en base a lo que este texto nos está diciendo. Y el no hacer esa reflexión y ese análisis nos está llevando a llenar los púlpitos y las iglesias de personas que no están preparadas para el ministerio y que terminan fracasando estrepitosamente. Una lección para analizar y para poner en consideración cada uno de nosotros.